Hoy es un día triste. Sí. Estamos viendo la evolución de todo esto, estamos viendo vuestra escasez de respuestas y tenemos una noticia que daros. El podcast está a punto de morir. De hecho, no hemos traído ni hallados para evitar la vergüenza No queremos que nos vea en este estado. y que nos diga que somos unos fucking papanatas. No quiero ni hacerme un fucking burpee. No. Hoy me voy a comer un croissant. Y te entiendo. Mm. Y te entiendo. Sí, porque, bueno, igual así nosotros nos comemos algo, porque por lo que se ve, o no lo hacéis, o no queréis contarlo, o queréis que el podcast efectivamente muera. Puede ser una opción, ¿eh? Igual son unos asesinos de podcast. Puede ser. Hayan visto el éxito, nuestra buena vida, jets, reservados, lujo. Te cuelan en la cola del Fotopris. Exactamente. Y quieran acabar con ello, que lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Nada, este podcast no va a ser de risa. No. No, porque hemos reflexionado y hemos visto que lo que falta un poco es ese atrevimiento. Y creemos que ese atrevimiento falta en la vida también. Nosotros no hemos hecho un podcast para buscar patrocinadores, no hemos hecho un podcast para buscar invitados, salvo que ya os quisiera venir, que eso obviamente lo entenderíais. Hicimos un podcast con la intención de acompañaros y de, sobre todo, que vosotros hicierais el podcast. Exacto, que fuese vuestro. Un espacio en el que hablar con vosotros, hablar de vosotros, vuestros casos, en definitiva, despejaros un poco de vuestro estado, que sabemos cómo es opositar, sabemos el tiempo que conlleva y sabemos todo lo que demanda uno mismo. Pero bueno, los primeros en arriesgarnos vamos a ser nosotros. Yo soy fan de predicar siempre con el ejemplo. Si digo algo, primero lo hago. Y vamos a arriesgarnos, vamos a dejar de lado el humor, aunque sea en un podcast. Vamos a ponernos más serios, vamos a hablaros de manera seria. A lo mejor no necesitáis ese humor y necesitáis una conversación de este tipo, ¿no? ¿Quién sabe, Sito? Eso es. Al final, o sea, es verdad que hemos empezado un poco de una manera cómica porque va en nosotros, pero va totalmente en serio. O sea, vamos a hablar de una manera seria de este tema. Os propusimos en las stories de Instagram que nos hablarais de ligar siendo opositores, bueno, porque siempre puede haber anécdotas, pero nos ha sorprendido la falta de respuestas para las visualizaciones que tienen estas stories. Es decir, o sea, lo estáis viendo, pero no os atrevéis a contarlo o no os atrevéis a vivirlo. E igual por eso no hemos tenido respuestas. Y eso nos ha hecho reflexionar, porque aunque estéis en una oposición, creo que hay muchas cosas que no os deberíais perder. Y de ahí que nosotros hagamos el podcast de esta manera, en este formato. De hecho, sí que hemos tenido dos respuestas, de casi 1000 personas que habéis visto la story en concreto. Y me ha sorprendido porque es como el norte y el sur, o sea, los polos opuestos de lo que puede pasar y lo que no, atreviéndose en la vida un poco. Y en base a esas dos experiencias que nos han chocado. Exacto. De hecho, vamos a leerlas al empezar. Es lo primero que vamos a hacer para que veáis un poco lo opuesto de una o de otra, lo diferente que puede ser el intento, ¿no? Lo que hablábamos, el tema de ligar, del amor, ¿no? Y yo voy a leer la primera, Sito, si te parece, ¿vale? La primera que dice: cuando se enteran del tiempo que dedicas, hacen bomba de humo. No falla. ¿Vale? Esto es como lo típico de que eres opositor, lo intentas ocultar, pero al final llega un momento en el que tienes que decirlo porque gran parte de tu día y de tu vida se dedica solamente a eso. Y la gente no quiere anclarse a algo así. Vivimos en una época de lo instantáneo, vivimos en una época de lo fácil, vivimos en una época en la que, ¿por qué complicarse la vida si hay muchas opciones? ¿No? Entonces, es escasa la gente que para a pensar, es escasa la gente que dice, joder, esto me interesa, voy a invertir aquí, voy a probar, voy a arriesgar, ¿no? A lo mejor ahora está en este punto, pero este punto no es eterno, ¿no? Pero eso no existe, Sito, ya.
No existe. Y a las pruebas me remito, ¿eh? Y realmente aquí están los dos puntos que comentábamos antes también, ¿no? O sea, es decir, si una persona está interesada en ti y por ser opositor decide alejarse, o sea, porque tú seas opositor o opositora decide alejarse, probablemente ese interés no es tan profundo como para esperar a esa persona o entender el tipo de vida que lleva porque quiere cumplir un objetivo. Ujú. Al final, quien conecta con alguien, conecta con todas las partes de esa persona, tanto las buenas como las malas. Exacto. Entonces, entiendo que si eso os pasa como opositores, probablemente lo que debáis pensar es que esa persona no es para vosotros, simplemente no merece la pena en el camino que vosotros queréis llevar. Y también está la otra parte, que es, sois opositores, pero eso no quiere decir que os cerréis a vivir según qué cosas. Eso es. Y en ese sentido, quiero leer el otro mensaje que sí que me deja un poco más de esperanza, Venga. porque, bueno, al leerlo sí que fue en el momento, yo creo, en el que hicimos clic para decir, este podcast va a ser serio. Sí, Va a ser serio fue el detonante. porque son las dos caras de la moneda. Y ojo, porque, bueno, esta persona nos cuenta, le puse una nota a un camión de bomberos de juguete pidiendo el teléfono y se lo lancé rodando por la mesa. Ya de por sí es una cosa bastante diferente, no te suele pasar normalmente, y más con este detalle, ¿no? Que, bueno, puede parecer una tontería, pero es el tipo de cosas de la que una persona se acaba acordando. Exacto. Y bueno, nos dejó así ese mensaje, pero había un segundo mensaje, y en él decía, me lo devolvió y estaba su teléfono anotado. Salió bien. Hubo dos personas que se atrevieron a vivir. Una recibió el lado malo y otra recibió el lado bueno. ¿Vale? Es decir, y en esto se basa siempre. Aquí sí que es verdad que jugó un papel muy importante la originalidad de esta persona. Al final, hoy por hoy lo distinto es lo que llama la atención, porque de lo común ya estamos muy acostumbrados. Entonces, si te llega un camión de bomberos con el número de teléfono de alguien, como mínimo, se te queda como historia para contar. Entonces, si una persona actúa así, seguramente puede ofrecerte algo más, puede ofrecerte más cosas y por eso ese camión volvió con el número de teléfono. Claro. De hecho, esta persona, si le envió un camión es porque probablemente era la persona que estaba opositando a bomberos. Exacto. Entonces, como veis, en ningún momento se puso la traba de estoy opositando a esta persona, no me va a hacer caso, sino que se lanzó y simplemente hizo lo que le salió. Y lo hizo de una manera diferente, como os comenta Oppo. De hecho, una de las razones de este podcast era hacer las cosas de manera diferente. Estuvimos viendo que el opositor en general, vosotros, soléis estar bastante solos, en el sentido de, a la hora de contar anécdotas, a la hora de contar vuestras experiencias, de contar cómo os sentís, por lo general, al final un opositor tiene un círculo de amigos que como no sean opositores, normalmente ese círculo se va diluyendo un poco, por desgracia. Pero Exacto. es así, es lo que comentamos de la gente que lo entiende y los que no lo entienden. Y de alguna manera este podcast era eso, ¿no? Aunaros a todos aquí y echaros unas risas porque al final las experiencias de otros opositores van a ser siempre muy similares a las vuestras. No es igual que un colega pues, que trabaja en cualquier otro sitio, que se dedica a estar de viaje o cualquier historia. Entonces, bueno, era eso lo que nos gustaba y era eso lo que nos hizo hacer este clic en el programa y decir, bueno, ya que el podcast probablemente termine, hacerlo de una manera como más prácticamente desnudando. Irnos con dignidad, ¿no? Irnos Sí, de una manera, pues como el camión, ¿no? Irnos de una manera diferente que rodando, al final, rodando, irnos rodando. rodando, por ejemplo. Entonces, al final yo lo que me gustaría transmitir, lo que nos gustaría transmitir es que somos opositores, sois opositores, es una tarea muy difícil, de hecho, es un punto en el que nos comentaba incluso David, ¿no? Que todos le conocemos, que es como una pausa en tu vida, es como que el tiempo no avanza, te quedas anclado en ese punto, mientras opositas, el mundo evoluciona, ¿no? La gente de tu alrededor hace cosas, todo sigue ocurriendo, pero tú estás anclado en ese punto, ¿no? Estás como una pausa en el tiempo. Pero siempre hay que cambiar el enfoque de la cámara, ¿vale? La cámara siempre la tenemos muy cerca y hay que subirla, ¿vale? Si tú subes la cámara y luego vas a mirar el proceso, sí, va a ser un punto en el que estás en pausa en tu vida, pero acaba y lo consigues. Consigues tu plaza, consigues tu casco y empieza esa nueva vida para ti. Entonces, todo eso que te has perdido, que no tienes por qué hacerlo,
pero hay muchas cosas de las que te tienes que quitar, porque una oposición demanda mucho tiempo, luego vas a poder hacerlo. ¿Vale? Estar en medio de una oposición no significa no vivir, no perderse todo lo que hay a tu alrededor, no actuar, no atreverse. No tiene por qué. Pero sí que es verdad que es un punto en el que estás más enfocado solo en ti y en ese proceso. Pero eso acaba y cuando lo consigas puedes hacer todo y más. Y lo puedes hacer con el objetivo que tenías en mente porque ya lo has conseguido. Entonces, lo que queremos deciros es que no os perdáis cosas, ¿vale? Es al final, nosotros, Sito, una de las cosas que utilizamos son las técnicas de estudio, que lo que hacen es facilitar mucho ese proceso, os ahorran mucho tiempo. ¿Vale? La gente cuando prueba las técnicas de estudio, yo he hablado con gente y me dice, es que puedo aprovechar, puedo salir a cenar, puedo coger y salir a cenar con mi pareja, o puedo salir a cenar con mis amigos. Se puede hacer. Es decir, no es una cosa u otra. Puede ser una cosa y la otra, ¿no? Entonces... Sí, que al final en la parte de ese camino la vais a recordar. Y la vais a recordar de una forma o de otra. La podéis recordar como una persona que ha estado simplemente pensando en una posición y no ha pensado nada más, aunque hubiera tenido esos huecos. Hay gente que es como que se compromete como demasiado hasta el punto de sentirse mal porque un día sale, por ejemplo. Exacto. O sentirse mal, pues eso, por el hecho de quedar con alguien. Es que a lo mejor has dicho un día que no a una persona que podía ser la que te hubiera acompañado en esa vida, en ese camino, o que incluso te hubiera dado un apoyo mucho más grande. Comentábamos antes los que salen corriendo porque les dices que eres opositor o opositora, obviamente esos no. Pero también está la parte de decir, voy a decir que no a esta persona simplemente porque ya sé que no le voy a dedicar tiempo, pero es que muchas veces no se paran a pensar en que esa persona puede estar de acuerdo con el tipo de vida que vas a llevar, el X tiempo en el que vas a llevarlo. Y ahí está eso, ¿no? El cómo vas a recordar cuando tengas tu plaza, vas a decir, joder, he sacado la plaza, pero es que además entre medias me ha pasado esto, esto y esto y he podido sacar la plaza. O, joder, qué bien tengo la plaza que he hecho en los últimos 2 años. Grillos. Al final, la oposición va a estar ahí también siempre. O sea, no es como, sí, las personas que más os importan van a estar ahí también, pero es verdad que hay momentos que a lo mejor no van a estar ahí cuando queráis vivirlos. Y esto pasa con cualquier cosa. O sea, os hablamos de oposición, pero puede ser un trabajo, puede ser, yo qué sé, X cosas. Formáis parte de un equipo de fútbol, de lo que sea. A lo mejor a veces que un día lo dediquéis a vivir eso, que se os planta adelante y digáis que no, os puede pasar que luego cuando ya acabéis con todo el proceso y estéis cómodos con la plaza y estéis guay, os acordéis de ese día. Porque pasa. Parece que no, pero pasa. Y vamos a ser sinceros, al final al ser un opositor, ya cuando empiezas a opositar sabes de por sí que no todo el mundo te va a entender, ¿vale? Esto es como el que sale con sus amigos y eres el único que no se pide una cerveza, es como, qué aburrido, pídete una cerveza, tío. No tiene por qué, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, por eso era esto, ¿vale? Porque aquí os vamos a entender, aquí nos vamos a entender, porque estamos todos haciendo lo mismo, ¿vale? Todos tenemos un mismo objetivo, todos estamos en ese camino y al final todos buscamos gente que nos entienda y ese era este círculo, ¿vale? En el que tú puedes contestar una historia con tu historia y seguramente a alguien de los que estáis viendo le haya pasado exactamente lo mismo, ¿vale? Porque, de hecho, yo tengo muchos amigos opositando y sé de su mano que hay mucha gente que ve este podcast. Es decir, nos ven, Sí. pero no participan, pero nos Eso ven. es. Dicen, oye, yo veo el podcast que tienen, yo veo a Opoisito, yo tal, la verdad que me echo unas risas, pero no participan. No sé si es porque a lo mejor dicen, es que a lo mejor mi historia es muy común, o a lo mejor lo que cuente no tiene gracia o no sé qué. Da igual. Va a haber 3, 4, 5, 20 personas a las que le haya pasado exactamente lo mismo que tú, o seguramente escuchar lo que tú tienes que contar les sirva. ¿Vale? Entonces, eso también es súper importante. Y luego siempre nos vais a tener a nosotros, que somos 2 personas que, bueno, ya habréis comprobado por otros programas que sacamos punta de todo. Entonces, no penséis que son historias comunes porque siempre se nos va a venir alguna locura a la cabeza y nos vamos a acabar por los cerros de Úbeda probablemente. Pero sí que queríamos eso y al final nos ha pasado un poquito el efecto contrario. Es, joder, nos están viendo, pero nos sentimos solos. Justo. Nos sentimos solos porque no vemos esas reacciones como tal directas de un mensaje, un audio, que mira que nos hemos puesto pesadísimos todos los programas con los audios.
Y el caso es que decimos, joder, lo ven, están viendo las stories, ven el programa, te cruzas con alguien y te dice, oye, si te he visto el otro día en un programa, me he descojonado. Porque nos ha pasado, fuera parte ya de las bromas de que no podemos salir a la calle y tal, pero sí que hay gente que dentro del mundo opositor nos dice, oye, pues os vi el otro día. Y es como, joder, pues participa un poquillo, ponnos algo, lo que sea, da igual. Si aquí el tema es formar esto entre todos y el poder vivirlo, ¿no? El poder contar, joder, durante mi oposición veía a dos tipos que estaban fatal de la cabeza, pero me hacían pasar el rato. Esa media hora me olvidaba un poco de toda la que tenía encima, ¿no? Ya está. Si al final es esto, todo el mundo opositor lo que trata muchas veces es de despejar esa mente. Al final, opositar mentalmente es mortal, ¿vale? Tienes la cabeza todo el día llena de cosas, todo el día llena de tengo que hacer esto, cómo hago esto, cuándo hago esto, con quién hago esto, lo haré bien, lo haré mal, todo el día. Entonces, despejar esa mente durante un rato es lo satisfactorio. De hecho, Sito, manteniendo el tema serio, quería enfocar este podcast al tema que habíamos preguntado, ¿no? Al tema de Sí. ligar, del amor, un poco hablar de ese amor, ¿no? Un Sí, poco historias de amor, un poco... Qué difícil es el amor hoy por hoy, ¿no? Sí. Y además, ¿sabéis qué pasa? Que es que nos quedamos un poco mal por eso, porque nos quedamos pensando, ¿realmente no estáis viviendo ninguna historia simplemente por la oposición? O sea, pensadlo. Hay muchas cosas que os van a pasar en la vida, pero probablemente las que estén relacionadas con conectar con una persona, ya no digo que estéis toda la vida con alguien o no, pero es de esos momentos de los que os vais a acordar. Y igual estáis dando con dos que ya os digo que estamos un poco más para allá que para acá, pero que probablemente se tirarían de cabeza a una zanja con tal de vivir una historia de esas, aunque supiéramos que la historia luego va a durar 5 minutos. Sí, yo he sido testigo de muchas ocasiones en las que en este tema se ha sido cobarde, ¿vale? En las que no se han decidido atreverse, no se ha dado el paso. Siempre está en la cabeza esa parte cómoda, ¿no? De, oye, si yo ya estoy en esta situación, aunque me encantaría estar en esa, pero estoy aquí. Pero bueno, como aquí estoy cómodo, no voy a lanzarme a esa situación, ¿no? Muchas palabras, pocos hechos. Vivimos en un mundo en el que, como el meme, vivimos en una sociedad en la que las palabras redundan por encima de los hechos. Y eso es complicado, ¿vale? Porque los oídos siempre te los pueden regalar, pero palabras vacías sin hechos son solo aire, ¿no? Entonces, en mi círculo, pues un poco por mi parte he visto mucho eso, ¿no? Mucho, yo es que haría, yo te diría, yo es que no sé qué, pero luego no se hace, ¿no? Entonces, también creemos que la persona va a estar ahí todo el rato, creemos que la persona va a estar siempre, va a aguantar todo, y no es así. No es así. Así que no sé tú qué opinas de esto, Sito. Yo, de hecho, también he sido testigo de ese tipo de cosas, del no atreverse. Cambiaría incluso, fíjate, lo que has comentado de las palabras vacías por excusas. Creo que hay mucha gente que dice, no tuve nada o no pude tener algo con esa persona y siempre es por. Y todas desembocan en lo mismo, por que no te has atrevido. Y creo que es importante. Pasa un poco, ¿no? Lo que hemos comentado con el podcast. No tenemos vuestras historias, queremos creer de verdad que es porque no os habéis atrevido y no porque no las viváis. Porque si fuera porque no las vivís... os animamos a hacerlo. Sí. Desde ya. Nos quedaríamos más tristes todavía. Arriesgad. Arriesgad. Estamos hablando ahora del amor. Pero arriesgad en todo. ¿Vale? Como el chico este que mandó callar en la biblioteca. Sí. Vivid al límite, ¿sabes? Arriesgad de esa manera porque luego puede que haya puede que no, ¿eh? Puede que no. No. Que no haya recompensas y que salgáis baldados, que aquí a todos nos ha pasado, de esforzarse, de dar de ti, de demostrar, ¿vale? Yo soy fan de demostrar, pero en todos los ámbitos de mi vida, amor, laboral, todo. Primero demuestro, luego pido. Puedes estar demostrando, puedes estar tirando prejuicios, barreras, pero luego no conseguirlo. Pero bueno, al final tú tienes que saber que has actuado lo mejor posible. Este chico que nos comentaba lo de que cuando habla de su opo la gente hace bomba de humo. Él decide ser sincero. Decir, oye, yo estoy en esta situación, yo estoy opositando, esto me conlleva estas horas del día.
Si eres sincero desde un principio, al final mucha gente hará bomba de humo, pero la que se quede se quedará sabiendo lo que hay. Y eso es importante también, ¿eh? Sí, porque al final son los que van a estar. Exacto. Son los que van a acabar estando de verdad. Y si lo comprenden desde el minuto 1, es más difícil que a mitad de camino se bajen de ese barco. Y sí, o sea, es tal cual lo que dices, pero ahí está en lo que cada persona quiera. Es decir, te esfuerzas al máximo aunque sepas que el resultado puede ser o no ser, y te quedas con que, aunque no sea y te duela, cuando lo recuerdes digas, joder, pero puse todo de mí y me resulta hasta bueno ese dolor ahora porque me ha servido para entender que estoy vivo, o no intento nada de esto y dejo que sea la vida la que me viva a mí. Exacto. Que es lo que pasa cuando alguien no se atreve. A mí me ha pasado también, y yo estoy seguro que a ti también, de alguna historia, de decir, voy como un puto kamikaze con esta persona, sé que va a durar lo que dure, pero prefiero estrellarme. Hay historias en las que, además es complicado porque la razón te dice, tío, por ahí no. Bien. Tú, que si es que no hay nada que apunte a que pueda salir bien. Pero hay algo dentro que acalla esa voz que dice, tira, tira. Tira con todo y ya veremos a ver qué pasa. De hecho, hay muchos casos así o casos en los que se producen cambios. Mira, yo tengo un amigo con el que hablo pues muy de vez en cuando que pues tuvo una historia parecida en el que pues conoció a una persona, hablaban a diario, se decían pues muchas cosas, pero hablar a diario todo el día. De esto de que conectas a una persona al final entra ya en tu rutina, ¿no? Quieres contarle todo. Eso es, tú le cuentas todo, esta persona te cuenta todo, se veían de vez en cuando, era como una situación complicada, pero estaban muy a gusto, estaban muy bien. Y de repente como que eso se cortó. Y fíjate, ¿no? Hablando del tema de la razón, él dice que lo echa de menos y que la otra persona también le dice que lo echa de menos, pero no vuelve. Pero la situación no vuelve. Entonces, ¿qué razón, qué explicación hay ahí? Porque sé de buena mano que mi compañero o mi colega hace cosas o intenta cosas para que vuelva. Entonces, ¿qué es? ¿Son palabras vacías? ¿Es que no se puede volver? ¿Tú qué opinión tienes, Sito? Es que no sabría decirte, porque ahí cada caso puede ser un mundo. Exacto. Lo que diría es que por lo menos esas dos personas todavía mantienen el contacto. Por lo que me estás contando. Sí, creo que sí. O sea, no es para nada lo de antes. Se han pasado a lo mejor de hablar todo el día a, bueno, de vez en cuando se escriben y tal. Pero es lo que me resulta curioso. Pues si tú lo echas de menos y la otra persona también, 2 más 2. Pero es que en estos temas el 2 más 2 no existe. No, nunca da 4. No es tan simple. No. Ya lo decía Fran Perea, 1 más 1. Son 7. Exacto. Los serranos siempre están cerrando el podcast. Creo que ahí va parte del miedo también, un poquito. El miedo a que lo que tenían idealizado, si va a más, se haga de otra forma distinta a como lo pensaron y por eso no quieren saberlo. No sé, parte de riesgo, parte de, no sé. Puede ser, o sea, es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Como opositores que os puede pasar, ¿no? Imaginaos que tenéis ese tipo de conversaciones y a lo mejor la persona decide no mantenerlo, pues quizá esa persona tiene miedo, esa otra persona, de estamparse a querer que le den más conversación, que le den más atención y darse cuenta de que ya sabía desde el primer momento que esa otra persona estaba opositando y no se lo va a dar. Y decir, antes de sufrir o engancharme. Ya, eso sí. Y estoy seguro que eso os puede pasar, y os puede pasar en cualquier situación. O sea, no estáis opositando o estáis en otra situación vital, llámalo X. Sí. Muchas veces ese miedo a, por desgracia, estrellarse, incluso saberlo, pues llega a un punto que la otra persona echa ese freno y dice, bueno, pues antes que pasarlo mal me voy. También ha pasado mucho, o pasa mucho no, si yo estoy haciendo esto por ti. Perdona. Sé perfectamente lo que es bueno para mí, lo que puedo hacer, lo que puedo no soportar. No hace falta que tomes la decisión por mí, ¿no? Al final yo creo que dentro de todo eso hay una parte en la que no sé sincera o hay excusas o... ¿Sabes? Hay dos diferencias, ¿no? Es como, recordando una frase de internet, está como la persona que te dice, buah, te voy a regalar el mayor ramo de flores del mundo, o la persona que te llega con una flor. ¿Sabes? La promesa de una persona es grandiosa, no es, joder, verás cuando me llegue ese ramo. Luego está la otra persona que actúa con lo que tiene. Claro. Tengo una flor, pues toma, tu flor. Entonces, eso pasa mucho y todas esas cosas son las que tenéis que pasar. Las que tenéis que pasar. Hoy es el amor, que ahora pues volveremos a la oficina
tristes, cabizbajos, sin ganas de nada. Porque además nuestra forma de mostrar amor también es con humor. Al amor por el humor, que también lo decía Fiti. Sí. Por cierto. Fructuoso Martínez. Carrasco la vida. Exacto. Pero sí que es una forma, ¿eh? O sea, nos veis siempre cachondeo, pero sí que creemos que el humor en parte es capaz de cambiarte un día. Y creo que una de las muestras de amor más grandes es cambiarle un día mejor a una persona. Independientemente de que ese amor sea un amor pasional, o sea un amor fraternal, o sea un amor de colegas. Es un poco hacer ese tipo de cosas con ese amor, y de ahí que eligiéramos este tema también, ¿no? Porque, bueno, sí que hemos puesto amor en el podcast, en forma más de cachondeo, pero sí que probablemente nuestro día señalado en la semana era el momento de juntarnos, sí, hacer un podcast y reírnos con vosotros, aunque siempre tiramos la puya de reírnos de vuestras experiencias. Pero al final es montar como ese pequeño círculo más íntimo en el que nos podamos reír de todo y en el que, joder, nosotros incluso grabando se nos despeja todo. Bueno, y de hecho yo creo que a la gente también le mola saber un poco. Nosotros hemos pedido historias de ligues, de tal, y manteniéndonos fieles a lo que siempre hemos hecho en el programa. Incluso si no quieres concretar, pero ¿qué sería para ti lanzarte a vivir una historia así, o que digas tú una historia en la que te puedes estrellar pero te merece la pena vivir? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Puedo hacer como o sea, es que te he visto pero no te contesto? No, porque estamos en persona, o sea, yo te tengo que contestar. Estaría feo. Pues mira, Sito, para mí todo ese tema, yo soy una persona que, para bien o para mal, que esto lo recomiendo a todo el mundo, de hecho, a todo el mundo, he aprendido a estar solo y solo estoy bien. Es decir, solo estoy bien. No necesito como de alguien para estar bien o estar en un buen estado, ¿no? Entonces, para mí, el arriesgarse, como tú dices, o lanzarse de esa manera es cuando decido dejar un poco de lado ese estado de estar solo por apostar por una persona, ¿vale? O donde más me arriesgo es lo que he comentado antes, que me ha pasado alguna vez, en los que la razón me dice, oye, Opo, que tú estás muy bien así, oye, Opo, que tú estás súper a gusto, o que esta situación es difícil, esta situación es mega complicada, pero ¿por qué te metes en este embolado? Y aún así... Ahí es donde más vas, de hecho. Pero a 200. Y basta que te digan que no. Pero a 200 y sin freno. Entonces, me he hostiado. O sea, me he hostiado, pero lo más grande. Y también hay veces que ha salido muy bien. Hay veces que ha salido muy bien. Algo que tienen en común todas estas situaciones es que son inesperadas. No se planean. O sea, cuando llega a esto, no se planean, y yo creo que por eso, en parte, la razón dice, ¿qué haces tú? Es que esto no lo teníamos planeado. Claro. Pero aún así, siempre he acelerado. Así que te diría que en esas situaciones, Sito. Joder. Pero claro, no te creas que vas a irte tú No aquí, me voy a librar, ¿no? sin contar que además, así como curiosidad, Sito es un tío romántico, ¿eh? Ah, bueno, lo intento. Sito es un tío de los que ya no quedan. Pero Oppo también. O sea, somos dos imbéciles que nos reímos de todo, pero fíjate que tenemos hasta en común que escribimos por ahí ciertas cosillas que son más intensitas. Algo hay por ahí, sí. Si queréis algo en los comentarios, nos lo dejáis y ya contactaremos por Fotopris. O bota mi cuerpo. Bota mi cuerpo. Pues para mí es siempre un poco lo que comentaba antes, el hacer las cosas diferentes. Si sabes que puedes cambiar el día, o sea, a mí siempre me ha llenado muchísimo poder cambiar el día de alguien, un día de mierda, simplemente decir, me ha pasado esto. El poder conseguir yo eso para alguien, ya solo eso me cambia también el día a mí. Sí, o sea, yo como consejo os lo diría, pero claro, vais a decir, pues el consejo me lo paso por el que quiera cogerlo. Si tenéis una historia típica de decir, ¿cómo voy a ir a ver a esta persona que viva no sé cuánto, qué tal? Coges el puto tren y aunque sepas que a la vuelta a lo mejor no vas a ver una segunda vez, coge el puto tren y vives. 5 horas, da igual. Lo haces, lo vives, sigues. Otra cosa, a otra persona, ¿sabes que le puede cambiar un día a lo mejor una nota en cualquier sitio? Pónsela. A lo mejor no quiere decir que acabéis en nada. Pero solo son ese tipo de cosas de las que tú también te vas a acordar.
porque al final son cosas, como decía Oppo, inesperadas. Entonces, tanto para la otra persona como para ti, acabe en lo que acabe o como acabe, siempre va a ser así y siempre lo van a recordar, aunque tú creas que pase el tiempo y digas, esta persona no me hace ni puto caso. Probablemente habrá un día random cualquiera en el que esté como el culo y diga, aquella persona me hizo este detalle, me puso unas gominolas, me dejó una nota, me miró de distinta manera. Me trajo un cacho de tarta, me pasó un camión con el este del Con la teléfono. nota. Marca la diferencia. Eso es importante, eso que dices. Tener el poder de poder cambiar el día de alguien a mejor, ¿vale? Sí. Porque mucha gente lo hace a peor, pero a mejor con un simple gesto, un simple detalle, ayuda a la otra persona y te ayuda a ti, ¿eh? Porque también creo que te hace mejor. Sí. Y esa parte es bastante importante. Y eso también va en algo que creo que se complementan, y es que no dejéis cosas que queréis decir por decir, o no dejéis cosas sin hacer, porque lo que puede pasar, y esto va un poco también en relación con la Oppo, es que postergáis las cosas o decís, no lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer ahora, y cuando podáis hacerlo, lo único que va a pasar es que todas las noches antes de dormir os vais a acordar de eso que no hiciste. Y os vais a acordar de esa palabra que no dijisteis a esa persona, que a lo mejor ya no podéis hablar con ella simplemente porque no tenéis el contacto. No quiere decir que no esté en este mundo ni nada. Que también puede pasar. Entonces, creo que una de las peores sensaciones que puedes tener es esa. Es el irte a dormir y decir, me cago en... Ojalá hubiera. No le dije esto. Ojalá hubiera. Eso. Esa es una de las peores frases que te puedes decir a ti mismo. Ojalá hubiera. De hecho, tratamos últimamente de buscar el mejor momento para. No, es que ahora no es el momento. Es que creo que no es el mejor... No hay mejor momento. Macho, no llega. No hay mejor momento para empezar a opositar. No hay mejor momento para decirle algo a alguien. No hay mejor momento para empezar algo. No hay mejor momento para arriesgarse. El momento es en el que estás. Nos creemos que la vida es eterna o que nuestro tiempo es eterno y no lo es. ¿Vale? Entonces, no busquéis el mejor momento. Buscad el momento. Ya está. El momento en el que lo penséis es. ¿Vale? Somos fans de empiezo el lunes, de es que ahora no es el mejor momento. En el amor, ¿no? Eres la persona correcta en el momento incorrecto. Nah, no. ¿Vale? De hecho, es un poco lo que decía Otto. O sea, cuando veáis que todas esas excusas os abordan y aún así en el fondo sintáis que os necesitáis sentir eso, es porque tenéis que hacerlo en ese momento. Y si alguna vez creéis en ese tipo de, lo voy a llamar magia, y alguna vez la has sentido, pues sabrás de lo que te estoy hablando. Y un poco, tío, es verdad que al final somos unos romanticones. Y además, de hecho, yo venía en el podcast antes ya de un poco saber todo cómo lo íbamos a orientar en ese modo. ¿Ah, sí? Sí, venía un poquito, no sé si será el mes de febrero, San Valentín, no lo sé, pero sí que al final uno se para a pensar, ¿no? Un poco lo que decíamos, de lo que nos vamos a acordar y tal. Una de mis pelis favoritas es Big Fish. No sé si la Sí, sé cuál es. Y de hecho, el concepto de Big Fish lo ha recuperado ahora también Residente en una de las últimas canciones. Que de hecho, estoy sacando a Residente como a Los Serrano, ¿te das cuenta? Bueno, una Big Fish trata un poco de la... Si no la habéis visto, se dice ahora, por si acaso es un spoiler, pero bueno, seguramente la mayoría ya la conozcáis porque tiene un tiempo la peli. Da la importancia sobre todo a las historias que creamos y que vivimos, ¿no? Entonces, algo que usa también Residente en el videoclip es un poco ver todas las historias que ha ido viviendo en su carrera como si fueran a despedirse de él el último día que se va de este mundo, como decíamos antes. Y tanto ahí como en Big Fish, al final, las historias que has vivido o en las que has dejado huella a alguien es un poco esa búsqueda que llamamos la inmortalidad, que es dejar algo de ti en el mundo que has hecho mejor, como lo de hacer mejor un día y tal. Entonces yo lo que me preguntaría ahí es si yo fuera a mi propia despedida, si vería todos los momentos que me habría gustado que fueran allí a despedirse de mí. Probablemente esas personas no estén o no tengas contacto ya con ellas, pero el momento que viviste con ellas sí. Entonces piensa en si todos esos momentos estarían ahí para despedirse de ti o hay alguno que no estaría ahí para brindar contigo. Si no está, es probablemente te debas lanzar más, porque me jodería mucho tener uno de esos momentos que no esté ahí. ¡Qué barbaridad!
O sea, qué barbaridad. Súper. Sabemos que está rebasando el límite de intensidad Ya me callo, ya me callo. en lo que es el 2024, pero son palabras muy importantes. De hecho, en este podcast creía que me iba a sentir más incómodo hablando de temas tan intensos. Me he sentido cómodo. A vosotros, si queréis un poco bajar la intensidad, os recomiendo ver un capítulo de La Isla de las Tentaciones al terminar. Que está fuerte. ¿Vale? ¿no? Recomendación Marieta, que está ahí on fire. También cree en el amor, Pero a su no manera. es del que hemos hablado nosotros. A su manera. No es del que hemos hablado nosotros, pero oye, es una forma distinta de amar, digámosle, ¿no? O sea, sí. Exacto. Y por cierto, una injusticia lo de Nico, ¿eh? No digo nada. Ahí lo dejo. Pues eso. Pues Para el que entienda. Pues una injusticia. Entonces, pero es algo importante. El mensaje total que os queremos dar es: entendemos que la oposición conlleva mucho tiempo, es un proceso de vuestra vida que no es eterno, recordarlo, pero que no os quite de tantas cosas, ¿vale? Pedid ese número, id a ese plan, haced ese viaje, decid las cosas que queráis decir y no lo dejéis en el tintero, ¿vale? La mente es muy experta excusándonos, dándonos excusas de, oye, esto tal, o ya lo harás, o... El momento es en el que lo piensas. Si lo piensas, hazlo, ¿vale? Y si no, pues déjalo para otro momento. Pero si se te ocurre y tienes ganas, hazlo, sea lo que sea, ¿vale? Porque luego lo vais a agradecer. Ampliad siempre el zoom de esa cámara y darlo todo, ¿vale? Así que... Probablemente eso, este podcast no sabemos si acabará muriendo, pero creo que estaremos contentos porque estarán los momentos brindando por nosotros. En este podcast me he sentido como Jack Sparrow en la escena en la que se hunde el barco y él está ahí como un capitán en el asta hasta que se hunde, pues un poco en ese sentimiento. Espero que no se acabe, no me gustaría, pero bueno, al final todo apunta a algo. Que sí, depende de vosotros. Es verdad que, bueno, no os podemos pedir más tampoco porque no tenemos ese derecho de exigir. Pero bueno, nos ha encantado que si, aunque estéis ahí en silencio de fondo, si os hemos podido ayudar a echar unas risas o incluso acompañaros, ahí nos damos por satisfechos y nos damos por lo que decíamos antes. Nos hemos lanzado con todo y siempre nos va a quedar un bonito recuerdo. Lo hemos pensado y hemos dicho, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Claro. Y que sea el resultado que sea. Esto es como lanzar el camión. Nos puede venir con el número o no, pero nosotros ya lo hemos hecho. Así que un placer estar a vuestro lado. Se despiden Oppo y Sito. Un placer acompañaros este tiempo. Nos vemos.